Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Herrera. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, perteneciente a la carrera de Ingeniería Industrial. El tema a tratar el día de hoy es la denominada historia de los materiales. Desde la prehistoria, la raza humana comenzó a proveerse de diversos materiales que tenía en su entorno. De esa manera, iban seleccionando aquellos materiales que le eran más útiles para la caza, producción, protección, construcción de viviendas, en sí mismo su supervivencia. Se puede afirmar que la tecnología nació a los golpes, cuando un hombre prehistórico golpeaba dos piedras entre sí, como vemos en la imagen de este hombre, y se quebraban en dos partes. Pronto, nuestro antecesor descubrió que sus bordes eran filosos y les permitía cortar ramas, alimentos, cazar, defenderse de otros animales y de su misma especie. A partir de ese hallazgo y con el paso del tiempo, fueron creando diversos tipos de herramientas que facilitaban sus tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que poco a poco estas acciones fueron beneficiosos para ellos, ya que cubrían sus primitivas necesidades. Luego de los avances obtenidos con la tecnología de las piedras, otro suceso importante en este periodo, que en este tiempo hablamos del paleolítico, neolítico, fue el descubrimiento del fuego. El descubrimiento del fuego se dio en la era del paleolítico. ¿Qué beneficios trajo esto para la humanidad? Se accedió primeramente a que ellos tengan un alimento cocido, al confort del refugio, la construcción de adornos, ya podían expresarse en el plano artístico, pero sobre todo con la luz que emanaba el fuego, se pudo acceder a cuevas o cavernas y dar inicio así a la denominada industria minera, que permitió obtener nuevos materiales y materias primas. Esto significó el inicio de la evolución. Vale recalcar que también en estos tiempos se sumó la actividad de la alfarería, con el cual fabricaron recipientes para preservar alimentos, techos para sus viviendas. Los hornos del alfarero fueron la base de los futuros hornos de los metales y con ello se dio la metalurgia. Eh, Hace aproximadamente 50.000 años se dio la denominada expansión de los Homo sapiens, el hombre que fue evolucionando hasta nuestros días. Este partió desde el África y poco a poco fue conquistando el mundo. Llevaba consigo todos los conocimientos que había obtenido. Los posteriores desarrollos en cada continente se produjeron en épocas diferentes, siendo así un desarrollo desigual, se puede afirmar. Por ejemplo, la edad del cobre se desarrolló en América del Sur totalmente independiente de Europa y de Asia. Al mismo continente, la edad del hierro llegó recién en 1492 con las primeras conquistas. Por otra parte, en Oceanía
La edad del hierro tardó más en llegar. Comenzó aproximadamente en 1520, cuando los europeos difundieron el metal. La edad del cobre. Y nos planteamos la pregunta, ¿cómo fue el paso de la edad de piedra a la edad de cobre? Primero situémonos en qué años se originó esta. Aproximadamente de 5000 a 1500 años antes de Cristo. El hombre neolítico descubrió que el cobre natural podía ser suavizado al calentarlo. Como vemos en la imagen, el hombre comienza a dar golpes, ablandando el material mencionado. Mediante martilleo. ¿Qué significó esto? Que el cobre desplazó progresivamente a la piedra y se posicionó como el material preferido por el hombre para la fabricación de herramientas y objetos ceremoniales. Pero ahí entra la duda, ahí entra el problema. El cobre natural comenzaba a escasear. Por lo tanto, el hombre se vio obligado a poner su atención en los metales contenidos en los minerales. También nos planteamos la pregunta, ¿cómo el hombre trabajaba el cobre? Lo vamos a explicar de una manera más explícita. Estos los deformaban golpeando con piedras y si reunían muchos glóbulos rojizos podían fabricar diferentes piezas como cabezas de hachas, puntas de flechas, o cuerpos de espadas, que a pesar de ser más resistentes eran menos filosas. Además se le podía dar forma. Eso era una gran ventaja, ya que en la piedra era sumamente difícil hacer esta acción. Los primeros indicios de producción de cobre se dieron aproximadamente en el 4300 a.C., en lo que hoy es Pakistán. Como hemos mencionado, el cobre poco a poco fue escaseando y por ley de vida el hombre fue buscando otras opciones. Ahí sucede la edad de bronce, el denominado desarrollo de las aleaciones, dado en los años 2000 al año 0 antes de Cristo. ¿Qué podemos decir de esta era, de esta edad? Primero, definimos que esta edad se da en el Valle de Indo. Los pobladores de estos lares mejoraron las características del cobre, agregándole estaño, creando así la denominada aleación. El bronce poco a poco fue desplazando al cobre, debido a que las aleaciones son más fuertes que los metales puros y se funden a menor temperatura. Se comenzó a utilizar para fabricar armas, cascos y armaduras. Pero este también se veía limitado, ya que el cobre, que era el elemento principal, escaseaba. Por razón, se utilizaban otras opciones como la piedra. El hombre primitivo descubrió
desarrolló y perfeccionó las técnicas que permitían producir metales con propiedades sustancialmente diferentes a las de sus constituyentes individuales, es decir, inventó las aleaciones. Eh, entre, sus, entre sus actuales aplicaciones podemos nombrar instrumentos musicales, mecánicas, figuras decorativas, entre otros. Para el bronce. Para el cobre, sus actuales aplicaciones se centran en lo que es la electricidad, tendidos eléctricos, ornamentación, construcción, componentes de vehículos tales como radiadores, frenos, monedas, etc. Continúa la denominada Edad de Hierro y se nos plantea la pregunta, ¿por qué el hombre tardó 2000 años en ingresar a la Edad de Hierro? ¿A qué se debe esto? Bueno, el retraso para entrar a la Edad de Hierro se dio porque los hornos con los que contaban no alcanzaban la temperatura suficiente para fundir el hierro, ya que éste se funde a 1535 grados centígrados. Hasta ese momento inalcanzable, en esa época era inalcanzable llegar a esa temperatura. El hierro fundido no se conoció en Europa hasta el siglo XVI después de Cristo, gracias a los nuevos hornos con una inyección de aire superior. En los antiguos hornos de cerámica, utilizados para la tecnología de bronce, debido a la baja de temperatura, el hierro no formaba pequeñas bolas de mineral derretido, sino que se formaba una esponja con poros, lleno de escoria, que los antiguos hombres lo veían como un desecho, que no servía para nada. No se les venía en la mente que esto podía servir. Descubrieron el hierro entre los años 1000 a.C. y 1500 a.C. Se percataron de que si golpeaban esa esponja, la escoria saldría de ella y sobraría el denominado metal puro en una sola pieza, compacto, sólido, mucho más duro que el bronce, que golpeando en caliente se podía soltar, de pedazos en pedazos, y así fabricar piezas mayores. Se le podía dar forma, y en ese tiempo, en épocas de guerra, crear espadas, escudos y hasta ruedas. Hagamos un hincapié aparte y mencionemos las ventajas del hierro frente a otros materiales. Una ventaja fundamental es la abundancia de este. El hierro, frente a los minerales de cobre y estaño, se encontraba con mayor facilidad y mayor cantidad, y lo convertía en un material muy accesible. Otra ventaja es que el hierro es más duro que el bronce. El uso del hierro impactó fuertemente en las actividades del hombre. Se creó pinzas y martillos que facilitaron la forja del mismo y se fabricaron herramientas destinadas al trabajo agrícola como pico, palas, arado. Quiere decir que esto fue un avance en lo que se denomina la agricultura, las actividades agrícolas y ganaderas. Cuando el hierro pudo ser fundido con el pasar del tiempo, comenzó a reemplazar la piedra en los puentes
y permitió la construcción de equipos y maquinarias inimaginables para la época, como la máquina de vapor. Al hablar de máquina de vapor, se nos viene a la mente la denominada Revolución Industrial del siglo XVIII. Se dan puntos importantes de esta. Primero, la mano del hombre fue desplazada por máquinas, que, que la mayoría fueron construidas por el hierro. El campo de la metalurgia cobró nuevos horizontes, nuevos desarrollos de medios de transporte, como el ferrocarril y los barcos de vapor. Como mencionamos antes, el hierro y el acero se utilizaron en la construcción de puentes. Se, se obtuvo un mundo más globalizado y unido, lo que esto también significó una diferencia en el desarrollo de cada país en cada continente. Hablemos aparte del tema del vidrio y el hierro. ¿Por qué están constituidos juntos? ¿Por qué la historia los une? Porque en sí el vidrio le debe su origen principalmente al hierro y a la cultura de los fenicios, a la civilización de los fenicios. Cuando en el año 3000 a.C., en Oriente, se comenzaron a fabricar los primeros artículos de vidrio. Egipto era el principal proveedor de vidrio de las cortes reales en ese tiempo. Fue entonces cuando los fenicios comenzaron a utilizar la técnica del vidrio soplado y el vidrio pasó a formar parte del uso cotidiano. Aquí está la denominada técnica del vidrio soplado, que junto con el fuego le podemos dar la forma que quisiéramos. Esta tecnología ha avanzado muy rápido y a gran escala y ahora se produce en masas y a grandes cantidades. En esta técnica fue clave el uso del hierro, ya que si el tubo de cobre entraba en contacto con el vidrio fundido, se hacía imposible manipular el tubo para soplar debido a la alta conductividad térmica. El cobre en estos casos era inútil, no servía y constituía un peligro para el que desarrollara esta técnica. Al contrario del hierro, con alto punto de fusión y baja conductividad de calor, lo hacía perfecto para la tarea. De esta forma, se pudieron fabricar copas, botellas y otros artículos de uso doméstico. Y el vidrio se convirtió en un producto accesible a la mayoría de la población hasta nuestros días. Nos suena raro para algunos este nuevo tipo de metal, de material. Es uno de los que se descubrieron en el año de 1791. Para la historia de la humanidad, este año es muy actual. Como pudimos mencionar en los anteriores edades de bronce, hierro y cobre, que esos fueron antes de Cristo. Mira cómo recae esto, porque se menciona que el titanio fue descubierto en 1791, pero su producción, estudios, todo lo relacionado a esto, se pudo a través de métodos químicos en el año de 1945. El titanio era tan duro como el acero, pero tenía una gran ventaja: era liviano.
era más liviano y es altamente resistente a la corrosión. Las ventajas del titanio permitieron al hombre llegar a la luna debido al bajo peso y a la alta resistencia mecánica. No es tóxico en el cuerpo humano. Sobre el titanio oxidado se puede crear tejido óseo. Esta curiosidad permitió la nueva tecnología de los implantes. El titanio como mineral ocupa el 9º lugar de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, el cuarto metal también más abundante. En épocas anteriores era difícil, por más que en su estado material es muy abundante, su producción, su forma de utilizarlo, sus estudios llegaron casi en el siglo XX, inicio del siglo XX, mediados del siglo XX. Entonces ahí se ve la dificultad, cómo la ciencia, la tecnología de los materiales, la ingeniería ha permitido estos avances. La piedra. Si decimos piedra, se nos viene a la mente millones de construcciones. La industria de la construcción utiliza la piedra como primer componente del hormigón, o en formas de placas con diferentes formas, tamaños, colores, para baldosas, mesadas o frentes de edificios. El hormigón en estos tiempos, sobre todo en países de Latinoamérica, el hormigón se encuentra en cualquier edificación, puentes, edificios, nuestra misma vivienda. Material muy importante y todo esto nació de la piedra. El cobre, vuelve a recaer la importancia del cobre por su alta conductividad eléctrica, que permitió que se desarrollaran generadores de electricidad con bobinas de cobre que funcionan en estructuras de hierro. En estos tiempos tú hablar de cobre lo relacionas con la energía eléctrica. Un ejemplo que doy es la denominada bobina de Tesla, gran científico del siglo XX, que sus estudios se basaron con el uso de este mineral y que poco a poco en la humanidad ha tomado mayor importancia. También podemos mencionar lo que es la porcelana. Augusto II, un gobernante de Sajonia, impulsó la producción de porcelana. La porcelana por sí es un material muy bello, que bien producido constituyen algo hermoso de ver, de dar forma y de tener. Por eso que este monarca convirtió la capital de Sajonia, Dresde, en una de las ciudades más bellas de Europa, ya que él admiraba mucho a las piezas de porcelana provenientes de China y Japón. Esto lo incitó a que fueran fabricadas en Sajonia y le encargó trabajo a un conocido físico, médico y matemático, que lo descubrió, llamado Walter Bonn, que en ese tiempo trabajó con un alquimista y lo descubrieron en 1708. Lo denominaron el oro blanco. La radio. Bueno, en este tema, en este punto, vamos poco a poco mencionando y hablando sobre tecnología del siglo XX hasta una evolución del siglo XXI. Y vamos mencionando algunos aparatos claves de la época. Uno de esos de ley es la radio.
Se lo considera a Guglielmo Marconi el creador de la radio. En 1901 fue el primero en enviar señales de radio por el Atlántico. Estaba fabricado por cobre. Mira hasta dónde llega la importancia del cobre. Y tenían su componente fundamental, las válvulas termiónicas. La computadora. ¿Quién no tiene en su casa una computadora, un aparato electrónico, una laptop? La historia de la computadora es en sí larga, pero no nos la imaginamos como ahorita, de un tamaño personal que puede caber en nuestro escritorio. En ese tiempo, los físicos descubrieron que los tubos de vacío que usaban la radio podían usarse para procesar información, y a fines de 1940 se construyeron las primeras computadoras, que estaban formados más de 10.000 de esos tubos, que funcionaban con filamentos incandescentes. ¿Qué ocasionaba esto? Aunque era un gran avance, estos consumían mucha electricidad y eran de enormes dimensiones. Como vemos en la imagen, estas fueron una de las primeras computadoras que usaban esos tubos de filamentos incandescentes. Como ven, eran de grandes tamaños, gastaban mucha electricidad y no eran nada prácticas. Pero ya el avance estaba dado. Uno de esos avances que significó que estas cambien de sus proporciones y sean más eficientes es el denominado transistor. El transistor cumple las funciones de los tubos de vacío, pero con un menor consumo, menor tamaño, menor voltaje y sin preocupaciones que de algunos se quemara. Los metalurgistas descubrieron un nuevo método para generar metales muy puros con la técnica de la función sonar. Esta técnica sirvió para descubrir los nuevos materiales como germanio y silicio, muy puros. Con el estudio, los físicos lograron encontrar las propiedades eléctricas de estos. Y gracias a esto, en 1947, se dio la creación de los transistores. Como hemos mencionado, el silicio en su estado más puro es un semiconductor porque tiene propiedades eléctricas de un conductor, como es el cobre, y de un aislador, como la porcelana. Sobre una oblea de silicio y es posible soldar muchísimos transistores que forman circuitos integrados, que son la base de funcionamiento de las computadoras actuales. Estas poseen alrededor de 400 millones de transistores. Uno de los lugares íconos de este material es el denominado Silicon Valley o Valle de Silicio, en California, Estados Unidos. El plástico. Hago un pequeño introito de esta época. Siglo XIX, siglo XX, se da la aparición de los primeros plásticos. Ya para el año 1912 se conocía la goma y el celuloide. Hechos históricos como la Segunda Guerra Mundial
se hicieron grandes esfuerzos para desarrollar polímeros plásticos. Uno de los objetivos era la obtención del caucho sintético para reemplazar al caucho natural. Se puede decir que se afirma que en el año 1956 la humanidad ya se había familiarizado con los polímeros en diferentes formas y ya se le comenzaba a dar usos cotidianos. Jarras. Actualmente, ¿qué vemos? Jarras, vasos, floreros, celulares, artículos tecnológicos son formados de este material. Y en su mayoría su estructura, su 80%, en algunos casos, forman parte de esto. Se puede mencionar como el primer plástico sintético, la baquelita. Después se introdujo una fibra sintética en vez de la seda, llamada nylon, muy resistente. Ya luego de esto fue pura evolución, se produjeron diferentes plásticos con diferentes propiedades y usos. Que no se te haga muy difícil mencionar ese nombre. Politetraflu o etileno. También se me complica. O el denominado teflón. Más fácil. El teflón es un polímero que posee una cadena de átomos de carbono similar al polietileno. Pero la diferencia es que el polietileno, las partículas del carbono están unidas a dos partículas de hidrógeno y el teflón a dos partículas de flúor. Hoy en día se utilizan cotidianamente en la cocina como revestimientos de cable. Esta imagen que observamos aquí es muy común verla en nuestra casa, en la caja de herramientas, ya que cualquier, eh, cualquier trabajo que requiera aislar algo es muy utilizado. En este caso para tuberías, cables o alguna fuga que no quiere que se dé. Se retoma el tema del vidrio. ¿Por qué? Porque este pasó a ser un material muy importante en la humanidad. En la antigüedad era un material de adorno. Años después se usaron para uso diario, construcciones ópticas y vidrios resistentes a cambios de temperatura aptos para la cocina en un caso. Debido a estudios e investigaciones entre los años 1970 y 1980, se mejoró la transparencia de este y se construyeron fibras ópticas capaces de conducir señales luminosas a muchos kilómetros de distancia y para transmitir información resultaron más eficientes que los mismos cables de cobre. Como dato curioso, para comprobar su efectividad, se dice que dos pequeñas fibras ópticas pueden transmitir equivalente de 24.000 llamadas telefónicas en simultáneo. Mira la importancia del vidrio. En este caso, vidrio, ¿dónde vemos vidrio? Nuestras ventanas, la pantalla de aparatos electrónicos, en el área de seguridad denominados vidrios blindados con alta protección. Materiales compuestos. Sencillamente es un tipo de compuesto formado por una matriz de un material determinado que contiene fibra de ostra. El caso más, un ejemplo fácil te presento. Lodo, barro, con un poco de hierbas. Ya estamos hablando de un material compuesto. Y como de esto pasó a ser un tema de gran relevancia
en nuestros días. ¿Por qué es importante saber de este tema de los materiales compuestos? Esta combinación es superior en cuanto a las propiedades mecánicas a los materiales separados. Tener dos materiales que combinen entre sí es mejor que tener uno solo, ya que sus propiedades salen a flote. Esta tecnología de materiales reforzados por fibra no es nueva. Existen desde la antigüedad, cuando los egipcios fabricaban ladrillos de adobe, dando la mezcla del barro con el pasto. Materiales como memoria y nanomateriales. Bueno, en este caso ya hablamos de un futuro cercano, que en nuestros días, año que grabo este video, finales de 2020, es una ciencia, una tecnología que se va desarrollando a gran escala. La nanotecnología es la ciencia del futuro y una de esas aplicaciones se pueden ver en los materiales. Los denominados materiales con memoria se descubrieron accidentalmente cuando, con el desarrollo de una aleación de níquel y titanio llamado nitinol, en una demostración se formó un alambre de este material y se probó que no se rompía. En ese tiempo se quedaron así sorprendidos, ¿cómo lo doblo? Le hago formas y este no se rompe. Entonces era importantísimo seguir con estas investigaciones. El nanómetro representa la millonésima parte de un milímetro. Los nanomateriales no son más que los materiales que ya se conocen, pero se comprobó que llevándolos a unos pocos átomos no tienen las mismas propiedades. Como mencioné, ahorita está en un gran desarrollo este tipo de tecnología y en un futuro no tan lejano será parte de nuestros días. Las cosas cotidianas que vemos serán de otra manera y la forma de hacer, de producir herramientas, objetos, cosas de nuestra vida diaria serán parte de nosotros. Claro que esta primera está en una gran escala en países de primer mundo y en su afín de seguir evolucionando la tecnología, estos estudios se desarrollan cada vez más intensos. Bueno, de mi parte me despido, muchas gracias. Ojalá que este tema, esta investigación, pequeña investigación que he realizado, les sirva de gran ayuda para sus dudas respecto a la historia de los materiales, ya que uno se pone a pensar, oye, digamos, como estudiante que soy, un cuaderno que tengo, las hojas, de qué material están hechos, cómo se produjo, la joyería de mi madre, las alhajas que tiene, mi celular mismo, que es de mi uso personal, cómo estará por dentro, de qué material estará hecho. Son preguntas que sí pasan por nuestra cabeza. Y todo esto se debe a la tecnología de los materiales. En este caso, la historia de esto. Muchas gracias.